Mi prometida me engañó con mi hermano por un año y toda mi familia lo sabía. Me llamo Matías, tengo 28 años y hasta hace un año creía que tenía la vida perfecta. Tenía una prometida que amaba con locura, Sofía, y un hermano menor, Diego, a quien había criado casi como hijo propio después de la muerte de nuestros padres. Nuestra familia era mi mundo, mi refugio, hasta que descubrí la verdad más devastadora. Sofía y Diego habían estado juntos durante un año entero, y todos lo sabían menos yo. Al principio, no quería creerlo. Las sospechas comenzaron con pequeños detalles, un mensaje que Sofía borraba de repente, risas compartidas que parecían demasiado largas o miradas cómplices entre ella y Diego que no tenían sentido para nadie más. Pero lo que me terminó de romper el corazón no fueron las miradas ni los gestos, fue la evidencia concreta que apareció frente a mí, inesperada, como un golpe seco en la cara. Una tarde, revisando mi correo desde el trabajo, vi un mensaje de Sofía que dejé abierto sin querer. Allí estaban, fotos de hotel, capturas de pantallas, pruebas de sus escapadas secretas. Todo el año de traición quedaba al descubierto en un documento digital que mi corazón no podía procesar de inmediato. Me quedé paralizado. Cada recuerdo se volvió mentira, sus abrazos, sus palabras, sus promesas, todo falso. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero sabía que no podía explotar ahí mismo. Tenía que ser inteligente. Mi primera reacción fue simplemente observar, analizar cada movimiento, cada conversación. Sofía y Diego confiaban demasiado, pensaban que yo era ciego, que nunca sospecharía nada. Decidí mantener la calma y actuar como si no supiera nada. Sonreía, hablaba, planeaba nuestra boda, mientras por dentro construía un plan para exponerlo sin que pudiera negarlo. Cada sonrisa que le daba a Sofía era como sostener una daga invisible, cada palabra de confianza era un hilo que tejía su caída futura. Con el paso de los días, empecé a recopilar pruebas sistemáticamente. Guardé mensajes, grabaciones de audio de sus llamadas, fotos, registros de hoteles, recibos, incluso contacté discretamente a personas que podrían testificar sobre sus encuentros, sin que sospecharan que yo estaba armando todo. Cada evidencia que encontraba era un martillo, cada detalle un clavo en el ataúd de sus mentiras. Mientras tanto, mi familia, mi propia familia, sabía. Lo sabía y se mantenía en silencio, mirándome como si yo fuera un loco paranoico. Mi madre soltaba indirectas, mi padre se mantenía neutral, mis tíos y primos sonreían falsamente. Todos protegían a Sofía y Diego, y yo era el que debía aparentar normalidad mientras sentía que cada fibra de mi ser se rompía por dentro. Recuerdo un día particularmente frío, cuando Diego se sentó a mi lado en la sala de la casa familiar y comenzó a hablar de planes que tenía conmigo, y yo simplemente lo miré. No dije nada, no respiré, solo lo observé. Su arrogancia era palpable, pensaba que yo nunca descubriría nada, que mi amor por Sofía me cegaría completamente. Esa noche, mientras todos dormían, revisé por tercera vez los mensajes y fotos. Cada imagen de ellos juntos era un golpe directo a mi confianza, a mi orgullo, a todo lo que creía seguro en la vida. Me acosté con los ojos secos pero la mente en llamas, planificando cada movimiento, cada estrategia. Con el paso de los días, empecé a recopilar pruebas sistemáticamente. Guardé mensajes, grabaciones de audio de sus llamadas, fotos, registros de hoteles, recibos, incluso contacté discretamente a personas que podrían testificar sobre sus encuentros, sin que sospecharan que yo estaba armando todo. Cada evidencia que encontraba era un martillo, cada detalle un clavo en el ataúd de sus mentiras. Mientras tanto, mi familia, mi propia familia, sabía. Lo sabía y se mantenía en silencio, mirándome como si yo fuera un loco paranoico. Mi madre soltaba indirectas, mi padre se mantenía neutral, mis tíos y primos sonreían falsamente. Todos protegían a Sofía y Diego, y yo era el que debía aparentar normalidad mientras sentía que cada fibra de mi ser se rompía por dentro. Recuerdo un día particularmente frío, cuando Diego se sentó a mi lado en la sala de la casa familiar y comenzó a hablar de planes que tenía conmigo, y yo simplemente lo miré. No dije nada, no respiré, solo lo observé. Su arrogancia era palpable, pensaba que yo nunca descubriría nada, que mi amor por Sofía me cegaría completamente. Esa noche, mientras todos dormían, revisé por tercera vez los mensajes y fotos. Cada imagen de ellos juntos era un golpe directo a mi confianza, a mi orgullo, a todo lo que creía seguro en la vida. Me acosté con los ojos secos pero la mente en llamas, planificando cada movimiento, cada estrategia. Sofía me buscaba constantemente. Quería abrazos, caricias, llamadas nocturnas. Cada vez que me acercaba, sentía náuseas, sabía que lo que sostenía en mis brazos estaba construido sobre la traición más profunda. Pero no podía mostrar nada, no aún.
Debía esperar, debía armar un escenario donde la verdad explotara con fuerza, donde no hubiera vuelta atrás para ellos. Durante semanas, observé cada interacción, los silencios cómplices, los gestos nerviosos, las llamadas que desaparecían de la pantalla en segundos. Cada detalle confirmaba lo que ya sabía: la traición era completa, sistemática y estaba cubierta por todos los que deberían haberme protegido. Finalmente, llegué a la conclusión de que la única manera de ganar esta batalla no era con confrontaciones impulsivas, sino con un plan perfecto, donde ellos mismos se traicionarían con sus palabras, donde mi familia cómplice no podría negar nada y donde yo podría controlar el momento de la exposición. Esa calma calculada se volvió mi arma más poderosa. Mientras Sofía y Diego pensaban que todo estaba bajo control, yo estaba construyendo la tormenta más intensa que jamás habían imaginado. Cada sonrisa que les daba, cada comentario casual frente a la familia, cada mirada silenciosa, estaba diseñada para llevarlos al borde, para hacer que su propia arrogancia los hiciera caer. Y así fue como empezó mi juego, un año de traición que parecía perfecta para ellos, pero que se estaba convirtiendo en su caída perfecta, mientras yo recogía cada pieza para exponerlos de manera que nadie podría cuestionar la verdad. Durante semanas, actué como si nada hubiera pasado. Sonreía a Sofía y a Diego, les hablaba de la boda, de los planes de nuestra casa, de todo lo que ellos creían que me mantenía ciego. Por dentro, cada palabra, cada gesto, estaba calculado. Observaba cada mirada nerviosa, cada comentario vacilante, cada intento de manipulación. Su arrogancia comenzaba a fallar, su falsa seguridad empezó a tambalear. Una tarde, mientras Diego y Sofía discutían en la cocina sobre un viaje que nunca había existido, los escuché desde la sala. Diego decía: «No te preocupes, nadie lo sabe, todo está bajo control». «Sí, pero Matías es más listo de lo que crees», respondió Sofía, con un hilo de miedo en la voz. Sonreí apenas. Esa era la grieta que necesitaba. Sabía que no podrían sostenerse mucho tiempo bajo la presión que estaba acumulando. Decidí empezar con pequeñas exposiciones, indirectas frente a la familia. Comentarios casuales, preguntas inocentes sobre cosas que desaparecen o mensajes que se borran. Cada reacción nerviosa era un martillazo en mi confianza. Una noche, durante la cena familiar, lancé mi primera gran pregunta. «Chicos, ¿por qué siempre desaparecen los mensajes entre ustedes cuando yo estoy cerca?», pregunté con total calma. El silencio fue ensordecedor. Sofía intentó reír, como si fuera un chiste, pero no funcionó. Diego bajó la mirada, sudando, y mi madre se tensó en su silla. El control empezaba a cambiar. Los siguientes días se volvieron un campo de batalla psicológico. Sofía comenzó a enviarme mensajes manipuladores, intentando convencerme de que todo era un malentendido. Me decía cosas como: «Matías, yo te amo, no entiendes, es complicado, no significa nada». Yo respondía con frialdad calculada: «Claro, lo complicado es esconderlo durante un año y que todos lo sepan menos yo». La tensión crecía. Cada encuentro familiar era una prueba de resistencia. Mi padre me miraba con miedo, mis tíos murmuraban entre ellos, y Diego ya no podía sostener sus mentiras. Su seguridad se desmoronaba lentamente. Pero no me detuve ahí. Contacté discretamente a amigos y personas que habían visto a Sofía y Diego en situaciones sospechosas. Documenté sus coartadas rotas, los rastreé, incluso grabé conversaciones donde confesaban sus planes y manipulaciones. Cada prueba nueva era un clavo más en el ataúd de su engaño. Un día, mientras Sofía me contaba sus planes para el fin de semana, mi hermano intervino. «No quiero que esto se haga más grande de lo que es», dijo, intentando calmar la situación. «¿Más grande de lo que es?», repetí, mi voz helada. «Diego, tu doble vida y la de Sofía es todo menos pequeña». La mirada de ambos cambió en un instante. Por primera vez, el miedo reemplazó la arrogancia. Su falso mundo se empezaba a derrumbar y yo sentí un poder que nunca había experimentado, control absoluto sobre la verdad. Las confrontaciones se volvieron frecuentes. Cada palabra, cada silencio, cada gesto estaba calculado para que ellos mismos se incriminaran sin que yo tuviera que decir mucho. Mi familia intentaba protegerlos, pero yo ya tenía todo documentado: fotos, videos, registros de llamadas, testigos, nadie podía negar la evidencia. Hubo momentos en que Sofía intentó manipularme emocionalmente, rogando, llorando, prometiendo que cambiaría. Yo la escuchaba, con la calma de alguien que ha visto todo, que ya no confía en nada de lo que dice. Cada lágrima era un arma que no podía tocar, porque sabía que detrás había años de mentiras y traición. Diego también intentó justificarse.
Decía que no sabía cómo decirme la verdad, que todo se salió de control. Pero cada intento era una confesión implícita, un reconocimiento de su culpa. Poco a poco, otros miembros de la familia comenzaron a reaccionar. Algunos, como mi madre, empezaron a cuestionar su silencio, pero la mayoría permanecía incómoda, atrapada entre la lealtad a Sofía y Diego y la verdad que no podían negar. Mi plan estaba funcionando, la mentira se estaba destruyendo desde dentro. Para cerrar esta fase, preparé un encuentro decisivo, la reunión donde toda la evidencia saldría a la luz. La estrategia no era solo confrontarlos, sino exponer a todos los que habían protegido la traición, haciendo que cada persona involucrada se enfrentara a la culpa y al remordimiento. Ese día sería el inicio del colapso total. El día que decidí enfrentar a Sofía y Diego llegó con un aire de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los reuní en la casa familiar, bajo el pretexto de hablar sobre los planes de boda que nunca más existirían. También invité a mis padres y a algunos familiares cercanos, sin revelar el verdadero propósito, la exposición definitiva de su traición. Sofía entró con esa sonrisa calculada que siempre pensó que me manipulaba. Diego se movía incómodo, incapaz de sostener la mirada, sudando como si cada gota fuera un recordatorio de la mentira que habían tejido. Quiero hablar de la boda, empecé, con la voz tranquila, casi monótona. Pero antes, hay algo que todos deben ver. Saqué la primera carpeta, fotos, capturas de pantalla, recibos de hoteles y de restaurantes donde ellos habían estado juntos, pruebas de llamadas, grabaciones. Sofía se quedó pálida, Diego abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Esto es lo que hicieron durante un año entero, continué. Cada mentira, cada engaño, cada traición. Y sí, todos lo sabían, miré a mis padres y tíos. Todos ustedes eligieron quedarse callados mientras yo era el último en enterarme. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía intentó hablar, su voz temblorosa apenas alcanzaba a salir. Matías, yo. La interrumpí, no quiero excusas. No quiero lágrimas. Quiero que todos vean la verdad. Uno por uno, fui mostrando cada detalle, mensajes eliminados, conversaciones borradas, citas secretas. Cada evidencia derrumbaba la versión que habían intentado mantener. Diego intentó justificarse. Matías, no fue solo. No, Diego. Fue todo. Cada segundo, cada mentira, cada promesa rota, lo corté. Tu orgullo los llevó a esto, y tu cobardía los dejó atrapados. Mi familia estaba paralizada. Algunos no podían creerlo, otros lo veían venir, pero nadie esperaba la magnitud de la traición. Mi madre rompió a llorar. Mi padre intentó acercarse a mí, pero me mantuve firme, la protección de sus hijos no borraba el daño que habían causado. Sofía cayó de rodillas, rogando, llorando desconsoladamente. Matías, por favor. Te amo. No entiendes. Pero sus palabras se habían vaciado de poder. Cada lágrima era un recordatorio de su manipulación, no de amor. Diego estaba blanco, casi temblando, mientras los demás familiares miraban sin poder intervenir. Esto termina hoy, dije. No habrá reconciliación, no habrá excusas. Todo lo que construyeron sobre mentiras se derrumba frente a ustedes y frente a todos los que amé y confié. Luego, con un giro calculado, revelé la parte más devastadora, los correos y mensajes donde admitían que habían planeado mantenerme engañado por meses, incluso para manipular decisiones familiares y económicas a su favor. Mis tíos y abuelos quedaron boquiabiertos. Por primera vez, todos los que habían callado enfrentaban la verdad de su complicidad. Sofía intentó argumentar. Fue un error, un desliz. Un año entero de desliz, Sofía, repuse. Y todos ustedes lo sabían. Todos ustedes, miré a la familia, permitieron que esto sucediera. Cada mirada cómplice, cada silencio, cada mentira que sostuvieron, todo se revela hoy. El rostro de Diego se transformó. Lo arrogante y seguro que había sido desapareció, reemplazado por miedo y desesperación. Para rematar, saqué los registros de testigos, amigos, personas que habían visto encuentros, mensajes enviados a terceros confirmando citas secretas. No había forma de negar nada. Cada mentira se enfrentaba con un muro de evidencia que no se podía derribar. Hoy, Sofía, Diego, continué, ustedes pierden todo. No habrá boda, no habrá reconciliación, y cada decisión que tomaron para engañarme se refleja ahora ante todos. Sofía gritó, rompió en llanto, intentó abalanzarse hacia mí, pero mis padres y hermanos la contuvieron. Diego simplemente se desplomó en el sofá, derrotado,
como un niño que comprende que el juego terminó y no hay escapatoria. Ese día, aprendí algo crucial: la traición puede esconderse, pero la verdad siempre encuentra la forma de emerger. Y también aprendí que la paciencia y la estrategia pueden ser más poderosas que la confrontación impulsiva. Mientras ellos permanecían derrumbados, yo sentí una mezcla de victoria y vacío. Había recuperado mi poder y mi dignidad, pero el daño emocional era profundo, y el recuerdo de su traición me acompañaría siempre. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino de emociones. Mi familia estaba dividida, algunos me apoyaban plenamente, otros todavía tenían dudas, incapaces de procesar la magnitud de lo que Sofía y Diego habían hecho. Pero yo estaba decidido, no habría vuelta atrás, no habría perdón fácil. Mi estrategia fue lenta y meticulosa. Presenté cada prueba ante un abogado de confianza, redacté informes claros y documenté cada conversación y testimonio que corroborara la traición. La idea no era solo castigar a los responsables, sino protegerme a mí y garantizar que nadie más sufriera por sus manipulaciones. Sofía intentó contactarme por teléfono, mensajes y hasta cartas. Cada intento era ignorado, cada súplica era una evidencia de su desesperación. La arrogancia que siempre la caracterizó se había transformado en miedo, sabía que no había manera de revertir lo que había hecho. Diego estaba completamente derrotado, evitando cualquier contacto, consciente de que su hermano mayor había ganado la batalla de la verdad y la estrategia. Un día, mientras revisaba las pruebas con el abogado, recibimos una noticia impactante. Un grupo de amigos y conocidos de la familia que también habían sido testigos de sus engaños estaba dispuesto a testificar. Cada declaración fortalecía el caso y dejaba claro que la traición no solo había sido personal, sino que había afectado a toda la red familiar y social. El juicio se acercaba, y la tensión era palpable. Sofía y Diego parecían personas distintas al entrar a la corte, rostros pálidos, miradas bajas, manos temblorosas. La sala estaba llena, familiares, amigos y vecinos que habían sido testigos de las tensiones, curiosos por ver el desenlace de un escándalo que había atrapado a toda la ciudad. Cuando comenzó el juicio, presenté todas las pruebas con calma y firmeza. Cada foto, cada mensaje, cada testimonio de terceros, fue expuesto. La jueza apenas podía creer la magnitud de la traición. Sofía intentó justificarse, llorando y suplicando que se le permitiera reconstruir la relación, pero su narrativa se desmoronaba ante la evidencia. Diego intentó minimizar sus actos, pero cada palabra que decía lo incriminaba más. Señoría, dije, mi voz firme pero controlada, esto no se trata solo de una relación rota. Se trata de manipulación, mentiras y traición que afectaron no solo a mí, sino a toda nuestra familia. La responsabilidad debe ser clara. La sentencia fue un golpe de justicia. La relación con Sofía y Diego quedó terminada irrevocablemente, y se establecieron medidas legales para proteger mis intereses y asegurar que cualquier intento de manipulación futura quedara controlado. Los daños emocionales y el quebrantamiento de la confianza familiar fueron reconocidos. Pero lo más importante fue la reconstrucción de mi vida. La traición de Sofía y Diego me enseñó a no depender emocionalmente de quienes no demuestran lealtad y respeto. Empecé a reconstruir relaciones con familiares que habían estado en silencio, fortalecí vínculos con amigos que realmente me apoyaban y, poco a poco, empecé a encontrar paz. Años después, mientras revisaba fotografías de esa época, comprendí que la traición me había enseñado a valorar la verdad y la autenticidad sobre cualquier ilusión de amor o lealtad. La vida continuó, y aunque las cicatrices permanecieron, también lo hicieron la fortaleza y la claridad que había ganado al enfrentar la traición sin miedo. Hoy, cada vez que pienso en Sofía y Diego, ya no hay ira, solo lecciones aprendidas. La familia que eliges, la gente en quien confías y las decisiones que tomas ante la traición definen tu verdadero poder y tu capacidad de renacer incluso después del engaño más devastador. Después del juicio, me senté solo en la sala vacía de la casa que ahora estaba completamente bajo mi control. El eco de los pasos que antes eran de Sofía y Diego se había desvanecido, y con ellos, el ruido constante de la traición. Respiré profundo y sentí, por primera vez en mucho tiempo, el peso de la libertad y la paz interior. Pero no era solo el alivio de haber ganado legalmente, era la comprensión de que había sobrevivido a una traición calculada, aprendiendo a no depender de quienes no valoran la lealtad ni el respeto. Mis padres, que habían estado divididos entre la incredulidad y el apoyo, finalmente se acercaron. Mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Hijo, nunca imaginé que fuera tan profundo, pero estoy orgullosa de cómo lo enfrentaste. Mi padre, aún con cierto asombro, añadió. Has demostrado que la verdad y la paciencia pueden más que cualquier mentira. Esa noche, mientras caminaba por el jardín, comprendí que la familia no es solo sangre, sino también la gente que permanece contigo cuando todo se derrumba. Mis hermanos,
Amigos y quienes me apoyaron durante meses de dolor se convirtieron en mi refugio. Cada abrazo y cada palabra de aliento eran el antídoto perfecto contra la traición que había marcado mi corazón. Pasaron semanas antes de que pudiera pensar en el futuro sin sentir un nudo en el estómago. Pero con cada día, me di cuenta de algo importante. Mi vida no debía girar en torno a quienes me traicionaron, sino a quienes me valoran y me respetan. Un día, mientras organizaba fotos familiares, me encontré con un mensaje inesperado de una amiga de la infancia que siempre había estado a mi lado. La conversación fluyó de manera natural, y lentamente, un vínculo más profundo comenzó a formarse. No era el amor impulsivo o cegado de antes, era algo basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Esa conexión me mostró que la vida después de la traición no solo es posible, sino que puede ser más rica y significativa. Sofía y Diego habían intentado destruir mi mundo, pero su ausencia dejó espacio para relaciones auténticas y duraderas. El tiempo pasó, y con él, la herida dejó de doler tanto. Aprendí a reír de nuevo, a abrir mi corazón con cautela y a valorar cada gesto de sinceridad. Descubrí que la verdadera justicia no siempre llega de la corte, a veces se encuentra en la reconstrucción de tu propio ser y en las decisiones que tomas para proteger tu paz. Mientras cerraba la carpeta de pruebas, con un último vistazo al recuerdo de la traición, supe que había ganado algo que ni el dinero ni la manipulación podían arrebatarme, mi dignidad, mi fortaleza y la certeza de que nunca más permitiría que alguien jugara con mi confianza. El silencio en la casa ya no era opresivo, sino lleno de posibilidades. La traición había terminado, pero la vida, mi vida, apenas comenzaba. Pasaron los días, y la vida comenzó a recuperar su ritmo, pero cada rincón de la casa me recordaba lo que había ocurrido. El sofá donde Sofía se sentaba, las fotos de Diego en los cumpleaños, todo eso se convirtió en fantasmas de una traición que dejó cicatrices profundas. Cada vez que me sentaba, respiraba hondo y recordaba que había salido intacto, con más fuerza de la que jamás imaginé. Mis hermanos, que en un principio dudaron de mi versión, comenzaron a acercarse sinceramente. Uno de ellos, con voz quebrada, me confesó: «Nunca entendí cómo pudiste soportar tanto, yo hubiera explotado hace años». Su apoyo fue un bálsamo. Me hizo entender que la traición no solo deja dolor, sino también la oportunidad de separar lo que es verdadero de lo que es falso. Un día, mientras organizaba mis cosas, recibí un sobre sin remitente. Dentro había fotos y mensajes que Sofía y Diego habían enviado a amigos y conocidos, tratando de limpiar su imagen. Me detuve a mirarlas, y en lugar de sentir odio, sentí una claridad absoluta, ya no tenían poder sobre mí. Cada intento de manipulación era ahora evidencia de su desesperación, no de mi fracaso. Mientras revisaba estos recuerdos, noté algo aún más importante. Había espacio para reconstruir mi vida amorosa y emocional. Comencé a salir, primero lentamente, luego con más confianza. Aprendí a identificar señales de respeto y honestidad, y a no dejar que nadie volviera a jugar con mis sentimientos. Un nuevo vínculo comenzó a formarse con una colega, alguien que había sido testigo del caos pero siempre había estado a mi lado. Su presencia no borraba lo que Sofía y Diego habían hecho, pero me enseñaba que el amor auténtico y la confianza podían existir nuevamente. Cada conversación, cada risa compartida, era un recordatorio de que la vida seguía, y que el pasado no definiría mi futuro. Mientras tanto, Sofía y Diego se alejaron del círculo familiar. La gente que antes los defendía ahora veía la verdad, y ellos quedaron aislados, enfrentando la consecuencia social de sus actos. La justicia, aunque no perfecta, había encontrado un equilibrio, ellos habían perdido su reputación y yo había recuperado mi paz. La noche antes de cerrar este capítulo, me senté en el jardín, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Respiré profundo y pensé en todo lo que había pasado, el engaño, la traición, la humillación y la victoria. No por venganza, sino por supervivencia y claridad mental. Hoy soy dueño de mi historia, me dije, y de aquí en adelante, nadie más decidirá mi valor. Con esa certeza, supe que había cerrado la puerta a Sofía y Diego para siempre, pero también había abierto la ventana a nuevas oportunidades, a relaciones genuinas, a momentos de felicidad que no dependían de la manipulación ni del dolor ajeno. El silencio en la casa ya no era pesado, sino lleno de posibilidades. Cada rincón ahora contaba una historia de resiliencia, fuerza y victoria personal. La traición había marcado mi pasado, pero el futuro estaba completamente en mis manos, listo para ser construido con respeto, amor y verdad. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la vida parecía tranquila, en mi interior seguía latiendo un torbellino de emociones. Había aprendido a distinguir entre quienes merecían mi confianza y quienes no, y a valorar cada gesto sincero a mi alrededor. Pero todavía quedaba una lección más,
Nunca subestimar el poder del silencio y la estrategia. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, recibí un mensaje inesperado, una carta de Sofía, escrita a mano, sin remitente claro, dejada en la puerta de mi casa. Su letra temblorosa revelaba miedo, arrepentimiento y deseo de reconciliación. Juan, he cometido los errores más graves de mi vida, decía la carta. No puedo dejar de pensar en ti, y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Mi primer impulso fue quemarla. Cada palabra era una prueba de la manipulación que siempre la había definido, pero también algo dentro de mí despertó, curiosidad, ira y dolor mezclados. Esa misma noche, reuní a mis hermanos y les mostré la carta. Su reacción fue unánime, protección total hacia mí y desconfianza absoluta hacia ella. Nadie estaba dispuesto a dejar que Sofía volviera a entrar en nuestras vidas. Sin embargo, yo sabía que la verdadera justicia no era solo evitar que volviera, sino asegurarme de que mis decisiones vinieran de la razón, no del rencor. Por eso, respondí de forma fría y directa. Sofía, lo que hiciste no tiene vuelta atrás. El daño que causaste y la traición que viviste no se reparan con palabras. Al día siguiente, mientras trabajaba en la oficina, escuché un golpe en la puerta. Era Sofía, de pie frente a mí, con lágrimas y desesperación en los ojos. La tensión era palpable, el silencio de la casa amplificaba cada respiración. Juan, por favor, déjame explicarte, susurró, pero su mirada revelaba que había subestimado mi fortaleza. Le hice un gesto para que se sentara, pero manteniendo distancia. Cada palabra que decía Sofía era una prueba más de su culpa y manipulación. Intentó justificarse, lloró, rogó, pero yo había aprendido a leer entre líneas. No había amor que justificara la traición de un año entero con mi hermano, y lo sabía. Sofía, no hay palabras que puedan borrar lo que pasó, dije firme. Lo que destruiste no es solo mi corazón, es la confianza de toda una familia. Ella quedó en silencio, y por un instante, sentí que respiraba el peso de toda la verdad sobre nosotros. La desesperación en su mirada era intensa, pero ya no era capaz de afectar mi paz. Mis hermanos entraron después, y la confrontación final fue una lección de claridad y límites. Sofía no tendría más oportunidades, y Diego estaba fuera para siempre de nuestras vidas. Al final del día, mientras la puerta se cerraba detrás de ella, me senté solo en el sillón. La casa estaba tranquila, pero mi mente seguía repasando cada escena, cada mentira, cada traición. Entonces comprendí algo vital. La verdadera libertad no viene de castigar a otros, sino de sanar y reconstruir tu propia vida con personas que realmente te valoren. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde mi ventana, me di cuenta de que el silencio que una vez Marcus o Sofía habían querido imponerme, ahora era mi aliada. El silencio no era vacío, era espacio para pensar, sanar y decidir por mí mismo. Nunca permitiré que nadie juegue con mi confianza de nuevo, me dije. Esto es mi vida, mi historia y mi verdad. Y con esa certeza, me recosté en el sillón y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con tranquilidad. La traición había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. La historia estaba cerrada, pero el futuro prometía amor verdadero, respeto y la seguridad de que solo las personas auténticas forman parte de mi mundo. El silencio de aquella casa, ahora lleno de paz, dejaba un mensaje claro: quienes traicionan siempre caen, y los que eligen vivir con integridad siempre encuentran su renacimiento.